Hay algo que has sentido, pero nunca has sabido explicar. Momentos en los que algo dentro de ti supo lo que iba a pasar antes de que pasara. No como un pensamiento claro, sino como una sensación silenciosa, casi imperceptible, pero profundamente real. Como si una parte de ti ya hubiera estado ahí. Y lo más curioso es que no lo cuestionaste. Solo lo sentiste. Pero luego lo olvidaste. Te enseñaron a confiar en lo que ves. En lo que puedes tocar. En lo que puedes comprobar. Y poco a poco, dejaste de escuchar eso que no se ve, pero que siempre estuvo contigo. Esa voz que no grita. Esa intuición que no insiste. Esa certeza que no necesita pruebas. Te convencieron de que la realidad es solo lo que ocurre frente a tus ojos. Y sin darte cuenta, empezaste a vivir reaccionando. En lugar de crear. Pero hay algo que nunca cambió. Aunque no lo notes. Aunque no lo entiendas. Aunque a veces lo ignores. Sigues sintiendo antes de ver. Sigues percibiendo antes de que ocurra. Sigues conectando con algo que no pertenece al tiempo como lo conoces. Porque hay algo que aún no te han dicho claramente. Tu vida no empieza cuando algo sucede. Empieza mucho antes. Empieza en un lugar donde no hay ruido. Donde no hay forma. Donde no hay límites. Un lugar donde cada posibilidad ya existe, esperando ser vivida. Y tú has estado entrando y saliendo de ese lugar toda tu vida sin darte cuenta. Cada vez que imaginaste algo con intensidad. Cada vez que deseaste algo profundamente. Cada vez que sentiste algo tan real que parecía inevitable. No estabas soñando. Estabas viendo. Pero creciste en un mundo que te enseñó a dudar de lo invisible. Y a creer únicamente en lo que llega tarde, lo físico. Y entonces comenzaste a vivir al revés. Esperando ver, para creer. Esperando tener, para sentir. Esperando que algo ocurra, para confiar. Sin darte cuenta, te alejaste de tu punto de origen. Pero nunca lo perdiste. Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, hay algo dentro de ti que no está aprendiendo esto. Lo está recordando. Hay una parte de ti que no necesita entender. Porque ya sabe. Y si te detienes un momento, si haces silencio, si dejas de intentar controlar todo por unos segundos, vas a sentirlo otra vez. Esa calma extraña. Esa certeza sin explicación. Esa sensación de que algo más grande está ocurriendo, incluso cuando no lo ves. No es imaginación. Nunca lo fue. Es la parte de ti que percibe más allá de lo evidente. La parte que no vive atrapada en lo que ya pasó. Ni limitada por lo que aparentemente viene. La parte de ti que ya ha caminado futuros que aún no has vivido. Y por eso, a veces sientes que algo no encaja. Porque lo que ves no siempre coincide con lo que sabes en lo más profundo. Y no estás equivocado por sentir eso. Estás despertando. Porque hay algo que necesitas comprender, no desde la mente, sino desde tu propia experiencia. Lo que estás viviendo ahora no es la única versión posible de tu vida. Nunca lo ha sido. Y lo que viene no es algo que simplemente te va a pasar. Es algo que estás eligiendo, incluso cuando no eres consciente de ello. Sí. Aunque no lo parezca. Aunque todo se sienta automático. Aunque creas que muchas cosas están fuera de tu control. Hay un nivel en el que siempre estás participando. Un nivel donde no reaccionas. Donde no repites. Donde no sobrevives. Sino donde decides. Pero no como te enseñaron. No desde el esfuerzo. No desde la lucha. No desde la obligación de cambiar lo que ves afuera. Sino desde algo mucho más sutil. Mucho más poderoso. Y mucho más cercano de lo que imaginas. Desde lo que eres, antes de cualquier resultado. Desde lo que sientes, antes de cualquier evidencia. Desde lo que asumes, incluso antes de que exista una razón para hacerlo. Porque hay algo que transforma todo. Y es esto. No estás esperando que la vida cambie. La vida está esperando que tú cambies la forma en la que te ves a ti mismo. Y cuando eso ocurre, cuando algo dentro de ti se mueve, aunque sea ligeramente, todo empieza a reorganizarse. No de inmediato, no de forma obvia,
pero sí de manera inevitable. Y tal vez no lo veas aún, pero ya has empezado. Porque si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti decidió quedarse, si estas palabras no te parecen extrañas, sino familiares, entonces ya cruzaste el primer umbral. El de dejar de ver tu vida como algo que te pasa. Y comenzar a sospechar que siempre has sido parte de algo mucho más grande. Algo que no te controla, pero que responde a ti. Algo que no te impone, pero que se organiza según lo que eres. Algo que no necesita que creas, porque ya estás dentro de ello. Y en este momento, sin darte cuenta completamente, te estás acercando otra vez a ese lugar donde todo comienza, a ese espacio donde no necesitas esperar, porque todo ya existe, a ese punto donde no tienes que convertirte en alguien más, porque todo cambia cuando recuerdas quién eres. Y no tienes que entenderlo todo ahora. Solo necesitas estar dispuesto a mirar un poco más profundo, a sentir un poco más real, a dejar de vivir únicamente desde lo que ves, y empezar a abrirte a lo que siempre ha estado contigo, esperando a que lo reconozcas. Porque lo que estás a punto de descubrir no es algo nuevo, es algo que siempre ha sido tuyo. Capítulo 1. No estás en un solo camino, estás entre infinitos. Desde pequeño te enseñaron a ver la vida como una línea. Un inicio, un desarrollo y un final. Un camino que avanza paso a paso, como si todo estuviera ocurriendo en orden, como si solo existiera una dirección posible. Te dijeron que tomas decisiones, y que esas decisiones crean tu futuro. Pero hay algo que no te dijeron. No estás caminando un solo camino. Nunca lo estuviste. En este mismo instante, existen múltiples versiones de tu vida. No como ideas, sino como posibilidades reales. Versiones donde elegiste distinto. Versiones donde reaccionaste diferente. Versiones donde sentiste algo más o algo menos. Versiones donde eres alguien que aún no conoces, pero que ya existe. Y aunque tu mente quiera simplificarlo, aunque intente reducirlo a algo lógico y entendible, hay algo dentro de ti que lo percibe. Porque más de una vez has sentido esto. Una decisión que parecía pequeña, pero que dentro de ti se sentía enorme. Un momento en el que algo te decía que si dabas un paso, todo cambiaría. Y no era miedo. No era duda. Era conciencia. Era ese instante donde estabas frente a múltiples caminos. Aunque solo pudieras ver uno. La vida que estás viviendo ahora no es la única que podrías estar viviendo. Es solo la que estás experimentando. Pero hay algo más profundo aún. No estás creando desde cero cada paso que das. Estás eligiendo, dentro de un abanico que ya existe. Como si tu vida fuera un conjunto de realidades disponibles. Y tú, en cada momento, te alinearas con una de ellas. Y esto cambia todo. Porque entonces, no se trata de construir tu futuro con esfuerzo constante. Se trata de comprender desde dónde estás eligiendo. Porque eliges incluso cuando no te das cuenta. Eliges cuando reaccionas igual que siempre. Eliges cuando te hablas de la misma forma. Eliges cuando repites una emoción, una creencia, una historia. Y lo haces tan automático, que parece que no estás eligiendo nada. Pero sí lo estás haciendo. Desde un lugar más profundo. Desde ese nivel donde no decides con palabras, sino con lo que sientes que eres. Y aquí es donde comienza a abrirse algo importante. Porque si existen múltiples versiones de tu vida, y tú no estás atrapado en una sola, entonces la pregunta ya no es ¿qué va a pasar conmigo? La verdadera pregunta es ¿desde dónde estoy eligiendo lo que me pasa? Porque no eliges con lo que dices querer. Eliges con lo que asumes que eres. Y esa diferencia es la que ha mantenido muchas cosas en tu vida sin cambiar. Puedes decir que quieres tranquilidad, pero si en el fondo sientes que eres alguien que vive en tensión, seguirás encontrando razones para tensarte. Puedes decir que quieres abundancia, pero si en lo profundo te percibes como alguien que siempre carece, seguirás alineándote con experiencias que confirmen eso. No es castigo. No es mala suerte. Es coherencia.
La vida que experimentas es consistente con la versión de ti con la que estás alineado. Y esa versión no se define por lo que deseas. Se define por lo que sientes como verdad sobre ti. Por eso a veces sientes que haces todo bien. Y aún así, algo no cambia. Porque no se trata solo de lo que haces. Se trata de quien crees ser mientras lo haces. Y aunque no lo veas con claridad, aunque no puedas explicarlo con palabras, si observas con honestidad, vas a empezar a notarlo. Hay momentos donde te sientes distinto. Más ligero. Más claro. Más abierto. Y en esos momentos, tu forma de ver la vida cambia. Las mismas situaciones, pero con otra percepción. Las mismas circunstancias, pero con otra energía. Y es ahí donde puedes notar algo sutil, pero poderoso. No cambió el mundo. Cambiaste tú. Y al cambiar tú, parece que todo responde diferente. No porque el mundo haya decidido tratarte mejor, sino porque te moviste a una versión distinta de tu experiencia. A una versión donde las cosas encajan de otra forma. Esto no ocurre de manera forzada. No ocurre desde la lucha. Ocurre cuando dejas de intentar controlar todo desde afuera. Y comienzas a observar qué está ocurriendo dentro. Porque ahí, en ese espacio interno, es donde realmente eliges. No con palabras. No con afirmaciones vacías. Sino con la forma en la que te percibes a ti mismo. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Intentan cambiar su vida, sin cambiar el lugar desde donde la están viviendo. Intentan atraer cosas nuevas, sintiendo lo mismo de siempre. Intentan construir una realidad distinta, manteniéndose en la misma identidad. Y entonces, nada cambia. No porque no sea posible, sino porque siguen eligiendo desde el mismo punto. Pero cuando algo dentro de ti se mueve, aunque sea ligeramente, cuando dejas de verte como alguien limitado, cuando dejas de repetir la misma historia sobre ti, aunque no tengas pruebas, aunque no haya evidencia todavía, algo empieza a reorganizarse. No lo ves de inmediato, pero comienza, porque ya no estás en el mismo lugar. Te desplazaste, no en el espacio, sino en la versión de ti con la que estás conectado. Y desde ahí, todo empieza a responder distinto. Por eso no necesitas entender todos los caminos. No necesitas controlar cada resultado. No necesitas saber exactamente cómo va a ocurrir. Solo necesitas empezar a notar. ¿Desde dónde estás viviendo? Porque ese lugar, ese punto interno desde el que sientes, piensas y reaccionas, es el que determina qué versión de tu vida experimentas. No estás atrapado. Nunca lo estuviste. Solo estabas tan acostumbrado a una versión, que olvidaste que había más. Pero ahora, algo dentro de ti ya lo está viendo. Y aunque aún no lo comprendas completamente, ya no puedes volver a mirar tu vida de la misma forma. Porque ahora sabes que no estás en un solo camino. Estás en medio de infinitos. Y cada momento es una elección silenciosa de hacia cuál te diriges. Te convertiste en quien creíste ser. No naciste siendo la persona que hoy crees ser. No naciste con tus miedos. No naciste con tus límites. No naciste con esa voz interna que a veces te detiene o te cuestiona. Todo eso lo aprendiste. Y lo aprendiste también, que lo hiciste parte de ti. Poco a poco, sin darte cuenta, comenzaste a construir una idea de quién eras. Al inicio fue algo inocente. Palabras que escuchabas. Reacciones que recibías. Formas en las que otros te miraban, te hablaban, te interpretaban. Y tú, sin cuestionarlo, empezaste a creerlo. Si te dijeron que eras fuerte, lo adoptaste. Si te hicieron sentir insuficiente, también. Si aprendiste que tenías que esforzarte demasiado para ser visto, o que debías callar para ser aceptado, eso empezó a formar una estructura dentro de ti. No como una decisión consciente, sino como una identidad silenciosa. Y desde ahí empezaste a vivir. No desde lo que realmente eres, sino desde lo que aprendiste a creer que eres. Y aquí es donde todo cambia.
Porque no actúas según lo que deseas. Actúas según lo que crees que eres capaz de ser. No eliges desde la libertad. Eliges desde la coherencia con tu identidad. Por eso, aunque quieras cambiar, aunque intentes hacer cosas diferentes, aunque te prometas a ti mismo que ahora sí será distinto, algo dentro de ti te lleva de regreso. No porque estés fallando, sino porque estás siendo coherente con la versión de ti que has sostenido durante tanto tiempo. Esa versión que dice: esto es lo que soy. Esto es lo que me pasa. Así funciona mi vida. Y mientras esa idea no cambie, todo lo demás se reorganiza para confirmarla. No importa cuánto lo intentes desde afuera. No importa cuántas estrategias uses. Si en el fondo sigues sintiendo que eres la misma persona, la vida seguirá mostrándote lo mismo. No como castigo, sino como reflejo. Porque todo lo que experimentas es consistente con la forma en la que te percibes. Y esto puede ser difícil de aceptar, porque implica que muchas de las cosas que has vivido no son casualidad. Pero también implica algo mucho más poderoso, que puedes cambiarlo, no luchando contra lo que ocurre afuera, sino transformando la raíz desde donde todo nace. Tu concepto de ti mismo, esa imagen interna, esa sensación silenciosa de quién eres cuando nadie te observa. Eso es lo que realmente dirige tu vida. Y lo hace de forma automática, sin que tengas que pensar en ello, sin que tengas que decidirlo cada día. Es como un programa que se ejecuta en segundo plano. Te hace reaccionar de cierta manera. Te hace interpretar la realidad de cierta forma. Te hace esperar ciertos resultados, incluso sin darte cuenta. Y entonces, sin notarlo, empiezas a ver pruebas de eso en todas partes. No porque el mundo sea así, sino porque tú estás mirando desde ahí. Porque cuando crees algo profundamente sobre ti, no solo lo piensas, lo sientes. Y cuando lo sientes, lo proyectas. Y cuando lo proyectas, lo reconoces en tu experiencia. Y así se forma el ciclo. Una y otra vez. La misma historia, con distintos escenarios. Los mismos patrones, con diferentes personas. Las mismas emociones, disfrazadas de situaciones nuevas. Y llega un punto donde te preguntas: ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Pero la pregunta real no es esa. La pregunta es: ¿quién soy yo dentro de esta historia que se repite? Porque no estás repitiendo eventos. Estás repitiendo identidad. Y mientras esa identidad no cambie, la historia puede cambiar de forma, pero no de fondo. Pero hay algo que tal vez ya empezaste a notar. Hay momentos, pequeños, casi invisibles, donde no te sientes igual. Momentos donde reaccionas distinto. Donde te percibes de otra manera. Donde algo dentro de ti se siente más amplio, más tranquilo, más libre. Y en esos momentos, la vida también cambia. No necesariamente en lo externo de inmediato, pero sí en cómo lo vives. Y eso es una señal. Una señal de que no estás fijo. De que no eres una sola versión. De que lo que crees ser puede moverse. Puede expandirse. Puede transformarse. Pero no desde el esfuerzo. No desde la presión de tener que cambiar. Sino desde la conciencia. Desde empezar a ver qué historia te estás contando sobre ti. Desde notar cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas. Desde observar qué sientes cuando imaginas algo bueno para tu vida. Ahí está la clave. Porque no necesitas construir una nueva versión de ti. Necesitas dejar de sostener la que ya no es coherente con lo que realmente eres. Y eso no ocurre de golpe. Ocurre poco a poco. Cada vez que eliges no reaccionar como antes. Cada vez que cuestionas una creencia que dabas por verdad. Cada vez que te permites sentir algo distinto, aunque no tengas pruebas. Ahí algo se mueve. Y ese movimiento, aunque parezca pequeño, es suficiente para empezar a cambiar el rumbo. Porque cuando cambia la forma en la que te ves, cambia la forma en la que eliges. Y cuando cambian tus elecciones, cambia la versión de tu vida que experimentas. No necesitas convertirte en alguien más.
Solo necesitas dejar de creer que eres quien ya no eres. Y aunque todavía no lo veas completamente, aunque aún haya partes de ti que duden, ya comenzaste. Porque ahora, ya no puedes ignorarlo. Ya no puedes fingir que no lo sabes. Porque en el fondo, algo dentro de ti ya entendió esto. No te convertiste en quien eres por casualidad. Te convertiste en quien creíste ser. Y si eso fue aprendido, también puede ser transformado. Tu mente no está fallando, está obedeciendo. Durante mucho tiempo has pensado que algo en ti no funciona como debería. Que hay una parte de ti que te sabotea, que te frena, que te hace volver a lo mismo justo cuando estás a punto de cambiar. Te has preguntado por qué repites patrones. ¿Por qué dices que vas a hacer algo y no lo haces? ¿Por qué, aunque entiendes muchas cosas, no logras sostenerlas? Y en algún momento, incluso llegaste a pensar que el problema eres tú. Pero no. No hay nada roto en ti. Lo que ocurre es mucho más profundo que eso. Tu mente no está fallando. Está obedeciendo. Está respondiendo con precisión a algo que aprendió a considerar como verdad. Y mientras esa verdad interna no cambie, todo en ti va a seguir alineándose con ella. Incluso cuando conscientemente quieras algo diferente. Porque hay dos niveles en los que existes. Uno, donde piensas, analizas, decides. Y otro, donde sientes, reaccionas, crees. Y aunque el primero es el que más escuchas, no es el que dirige tu vida. El que realmente tiene el control es el que no habla con palabras. Es ese nivel profundo, silencioso, automático, que ha sido moldeado por años de experiencia, interpretación y repetición. Ese nivel que no razona, pero ejecuta. Y ese nivel no responde a lo que dices querer. Responde a lo que sientes como verdad. Por eso, puedes repetir afirmaciones positivas. Puedes proponerte cambiar. Puedes visualizar una vida distinta. Pero si dentro de ti sigue existiendo una sensación contraria, esa será la que gane. No porque sea más fuerte, sino porque es más constante. Porque ha sido sostenida por más tiempo. Porque ha sido reforzada una y otra vez. Hasta convertirse en tu punto de referencia. Y entonces, tu mente actúa en coherencia con eso. No te está traicionando. Te está siendo fiel. Fiel a la identidad que has sostenido. Fiel a la historia que has repetido. Fiel a la emoción que has normalizado. Por eso, cuando intentas cambiar desde la superficie, sientes resistencia. No porque no puedas, sino porque hay una parte de ti que aún no reconoce ese cambio como real. Y esa parte no se convence con lógica. Se transforma con experiencia interna, con repetición emocional, con nuevas sensaciones sostenidas en el tiempo. Porque lo que realmente programa tu vida no es lo que entiendes, es lo que sientes de forma constante. Y aquí es donde muchas personas se frustran. Porque creen que con saber es suficiente. Que con entender el problema ya debería desaparecer. Pero no funciona así. Puedes entender perfectamente por qué actúas como actúas. Y aún así, seguir haciéndolo. Porque el conocimiento no reemplaza la programación. La emoción sí. La experiencia interna sí. El estado en el que habitas la mayor parte del tiempo, sí. Y si observas con honestidad, vas a notar algo importante. No reaccionas de la misma forma en todos los momentos. Hay momentos donde eres más claro, más paciente, más consciente. Y otros donde vuelves a lo automático. Donde reaccionas sin pensar. Donde repites lo mismo. Donde te sientes como siempre. Y eso no es incoherencia. Es evidencia. Evidencia de que dentro de ti existen múltiples estados. Y que cada uno de ellos tiene su propia forma de ver, sentir y actuar. Pero hay uno que has habitado más tiempo. Uno que se volvió familiar. Uno que se volvió cómodo, incluso si no te gusta. Y ese estado es el que domina. No porque sea mejor, sino porque es el más practicado. El más repetido. El más creído. Y entonces, cuando intentas salir de ahí, se siente extraño. Incómodo. Irreal. Como si no fueras tú.
Y ahí es donde muchas personas retroceden. Porque interpretan esa incomodidad como señal de que algo está mal. Pero no. Esa incomodidad es señal de que algo es nuevo. De que estás saliendo de lo conocido. De que estás entrando en una versión distinta de ti. Pero como no es familiar, tu mente intenta llevarte de regreso. No para dañarte, sino para mantener coherencia. Para sostener lo que ya conoce. Y aquí es donde necesitas comprender algo fundamental. No necesitas luchar contra tu mente. Necesitas enseñarle. No necesitas forzar el cambio. Necesitas repetirlo hasta que se vuelva natural. Porque tu mente no distingue entre lo real y lo imaginado con intensidad. No distingue entre lo que ocurrió afuera y lo que viviste profundamente dentro. Solo registra lo que sientes como real y lo repite. Por eso, cada vez que vuelves a sentir lo mismo de siempre, refuerzas lo mismo de siempre. Y cada vez que sostienes una emoción distinta, aunque no haya evidencia, estás creando una nueva referencia, una nueva base, un nuevo punto desde el cual actuar. Y al principio, va a sentirse inestable. Va a parecer que no funciona. Va a dar la impresión de que estás fingiendo. Pero no estás fingiendo. Estás practicando. Estás enseñándole a tu mente una nueva forma de ser. Y como todo aprendizaje, requiere repetición. No perfecta, pero sí constante. Porque con el tiempo, lo que hoy se siente extraño, se vuelve natural. Lo que hoy parece forzado, se vuelve automático. Y lo que hoy eliges con esfuerzo, mañana será tu forma de ser. Y cuando eso ocurra, ya no tendrás que intentar cambiar. Porque habrás cambiado. No desde la superficie, sino desde el lugar donde todo comienza. Y entonces entenderás algo que hoy puede parecer difícil de aceptar. Nunca estuviste en tu contra. Nunca te saboteaste. Nunca fallaste. Solo estuviste siendo fiel a lo que creías que eras. Y ahora, estás empezando a elegir conscientemente quién quieres ser. Y si en este momento, algo dentro de ti se está moviendo. Si hay una parte de ti que no solo está escuchando, sino recordando, entonces no ignores esto. Porque este tipo de mensajes no llegan a ti por casualidad. Darle me gusta a este video no es solo apoyar. Es una forma de decirle a tu mente: estoy listo para ver diferente, para vivir diferente. Y suscribirte no es solo seguir un canal. Es mantener abierta esta conexión para seguir recordando lo que en el fondo ya sabes. Porque si algo dentro de ti despertó hoy, lo peor que puedes hacer es volver a dormirlo. Así que quédate, porque lo que sigue puede cambiar la forma en la que ves toda tu vida. Lo invisible es más real que lo que ves. Durante toda tu vida, te enseñaron a confiar en lo que puedes ver, en lo que puedes tocar, en lo que puedes medir, en lo que otros también pueden confirmar. Te enseñaron que eso es lo real. Y todo lo demás, lo invisible, lo interno, lo que no se puede comprobar, quedó en segundo plano. Como si fuera menos importante. Como si fuera solo imaginación. Pero hay algo que has experimentado. Aunque nunca lo hayas nombrado así. Momentos en los que sentiste algo. Antes de que existiera. Momentos en los que supiste. Sin tener pruebas. Momentos en los que una imagen interna terminó convirtiéndose en tu realidad. Y aunque parecieran coincidencias, no lo eran. Porque lo que llamas imaginación no es lo que te dijeron. No es fantasía. No es escape. Es percepción. Es la capacidad de entrar en un espacio donde lo que aún no ves ya existe de otra forma. Pero para poder acceder a eso, hay algo que necesitas soltar. La dependencia total de tus sentidos. Porque tus sentidos solo te muestran lo que ya ocurrió. Lo que ya tomó forma. Lo que ya se volvió visible. Pero nunca lo que está por suceder. Nunca lo que está en proceso. Nunca lo que aún vive en lo invisible.
¿Y si solo confías en eso? Si solo crees en lo que puedes ver, entonces siempre vas a vivir reaccionando al pasado, esperando evidencia, para recién entonces creer, esperando resultados, para recién entonces sentir, esperando confirmación, para recién entonces confiar. Y así, te desconectas del lugar donde realmente comienza todo. Porque lo invisible no es débil, no es incierto, no es menos real. Es el origen. Todo lo que hoy puedes ver, primero fue invisible. Primero fue una idea, una sensación, una imagen sin forma. Primero fue algo que solo existía dentro. Y luego, tomó forma afuera. Pero como el proceso es silencioso, como no ocurre frente a tus ojos, aprendiste a ignorarlo, a dudar de él, a descartarlo. Y entonces, comenzaste a usar tu imaginación sin darte cuenta. Pero no para crear, sino para repetir, para anticipar lo que temes, para revivir lo que ya pasó, para imaginar resultados que confirman tus dudas. Y eso, también crea. Porque tu mente no distingue entre lo que ves afuera y lo que vives intensamente dentro. Solo responde a lo que sientes como real. Y si lo que sientes constantemente es preocupación, es miedo, es limitación, eso es lo que fortaleces. Eso es lo que haces más presente. No porque lo quieras, sino porque lo estás sosteniendo. Pero cuando empiezas a usar esa misma capacidad, de forma consciente, todo cambia. Cuando eliges enfocar tu atención en algo que aún no ves, pero decides sentirlo como real, estás haciendo algo que no te enseñaron. Estás saliendo del efecto y entrando en la causa. Estás dejando de reaccionar para comenzar a dirigir. Y al inicio, se siente extraño. Porque no hay evidencia. Porque tus sentidos no lo confirman. Porque todo a tu alrededor puede parecer igual. Pero si permaneces ahí, si sostienes esa sensación, si dejas de depender de lo externo para validar lo interno, algo empieza a cambiar. No necesariamente afuera de inmediato, pero sí dentro. Y ese cambio interno es el que eventualmente se refleja. Porque lo que sostienes con claridad, con emoción, con presencia, termina tomando forma. No como magia, sino como consecuencia. Porque cuando algo se vuelve real dentro de ti, dejas de buscarlo afuera. Dejas de necesitarlo. Dejas de dudar. Y en ese momento, tu comportamiento cambia. Tu energía cambia. Tu forma de percibir cambia. Y sin darte cuenta, te alineas con una versión de tu vida, donde eso ya existe. Por eso no necesitas ver para creer. Necesitas sentir para ver. Necesitas permitirte experimentar internamente aquello que aún no ha llegado a tus sentidos. Y esto no se trata de imaginar por imaginar. Se trata de involucrarte, de sentirte dentro, de vivirlo como si ya estuviera ocurriendo. No como una escena lejana, sino como algo presente. Aquí, ahora. Porque lo invisible no está lejos, no está separado de ti. Está ocurriendo en un nivel que siempre ha estado disponible, pero que dejaste de usar conscientemente. Y cuando vuelves ahí, cuando recuperas esa conexión, cuando empiezas a confiar en lo que sientes antes de verlo, todo se reorganiza. No porque estés controlando la vida, sino porque estás participando desde otro nivel. Desde el nivel donde todo comienza. Y entonces, poco a poco, lo que antes parecía imposible, empieza a sentirse natural. Lo que antes dudabas, empieza a sentirse evidente. Y lo que antes necesitabas ver, ya no es necesario. Porque lo sientes. Y cuando lo sientes, ya es real. Aunque aún no lo veas. Y es solo cuestión de tiempo, para que lo que ya es real dentro de ti, también se haga visible afuera. El tiempo no es como crees. Desde que aprendiste a entender el mundo, te enseñaron que el tiempo avanza, que hay un pasado que ya quedó atrás, un presente que estás viviendo,
y un futuro que aún no existe. Te dijeron que el tiempo es una línea, que se mueve en una sola dirección. Y tú creciste creyendo eso, creyendo que lo que ya pasó no puede cambiar, y que lo que viene aún no está escrito. Pero hay algo en tu experiencia que no encaja del todo con esa idea. Momentos donde el tiempo parece detenerse. Momentos donde todo ocurre demasiado rápido. Momentos donde recuerdas algo y lo sientes como si estuviera pasando ahora. Y eso no es un error. Es una pista. Una señal de que el tiempo no funciona exactamente como te dijeron. Porque el tiempo no es solo una línea. Es una dimensión. Un espacio en el que diferentes momentos existen. No uno después del otro, sino todos al mismo tiempo. Aunque tu percepción los recorre en secuencia. Como si fueran uno detrás de otro. Imagina esto. Como si toda tu vida, desde el primer momento hasta el último, ya existiera completa. No como algo que se va creando paso a paso, sino como un conjunto de posibilidades disponibles. Y tú, en cada instante, te desplazas dentro de ese conjunto. No moviéndote en el espacio, sino alineándote con una versión específica de tu experiencia. Una versión donde ciertas cosas ocurren y otras no. Una versión donde tomas ciertas decisiones y no otras. Y eso es lo que experimentas como tu vida. Pero no es la única. Nunca lo fue. Solo es la que estás atravesando ahora. Y esto cambia completamente la forma en la que entiendes el futuro. Porque entonces, el futuro no es algo que se va a crear. Es algo que ya existe. Lo que cambia es a cuál accedes. Y no accedes con esfuerzo. No accedes con control. Accedes por afinidad. Por coherencia. Por lo que eres en ese momento. Por eso, dos personas pueden vivir en el mismo mundo, pero experimentar realidades completamente distintas. Porque no están en la misma versión. No están alineadas con el mismo punto dentro de ese espacio. Y tú mismo lo has vivido. Momentos donde todo fluye. Donde las cosas parecen acomodarse. Donde las oportunidades aparecen. Y las personas correctas llegan. Y otros momentos donde todo se siente pesado. Donde nada encaja. Donde todo parece ir en contra. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste de posición dentro de ese espacio. Porque te alineaste con otra versión. Y eso ocurre constantemente. Sin que lo notes. Cada pensamiento sostenido. Cada emoción repetida. Cada idea que aceptas como verdad. Te mueve. Te posiciona. Te conecta con una realidad específica. Y entonces, esa realidad empieza a desplegarse frente a ti. No como algo nuevo, sino como algo que ya estaba disponible. Por eso, cuando intentas cambiar el futuro desde la preocupación, desde el miedo, desde la duda, no estás evitando algo. Estás entrando en una versión donde eso se confirma. Y cuando intentas anticiparte desde la ansiedad, imaginando todo lo que podría salir mal, no te estás preparando. Te estás alineando. Porque tu mente no distingue entre lo que imaginas con intensidad y lo que experimentas. Y tu cuerpo responde igual. Por eso sientes como si ya estuviera pasando. Porque en cierto nivel ya estás ahí. Pero lo mismo ocurre al revés. Cuando sostienes una sensación distinta. Cuando te permites sentir calma sin razón. Cuando eliges confiar aunque no haya evidencia. También te estás moviendo. Te estás desplazando hacia otra versión. Una donde las cosas se desarrollan diferente. Y no necesitas saber cómo. No necesitas entender todo el proceso. Porque no eres tú quien lo construye. Tú solo eliges el punto desde el cual lo vives. Y desde ahí, todo lo demás se organiza. Por eso, el tiempo no es algo que tengas que esperar. No es algo que tenga que pasar. Es un espacio al que accedes. Y cada instante es una oportunidad de moverte dentro de él. No hacia adelante, sino hacia adentro. Hacia una versión de ti que ya existe. Una donde lo que buscas ya es parte de tu experiencia.
Y tal vez ahora entiendes algo que antes parecía confuso. ¿Por qué a veces sientes que algo ya ocurrió, aunque no haya pasado? ¿Por qué hay decisiones que parecen definirlo todo, aunque desde afuera no lo parezcan? ¿Por qué hay momentos que cambian el rumbo completo, sin una explicación lógica? Porque no estás avanzando en el tiempo. Estás navegando dentro de él. Y cada estado en el que te mantienes es una dirección, no hacia el futuro, sino hacia una versión específica de tu vida. Y cuando empiezas a verlo así, cuando dejas de esperar que el tiempo traiga las cosas, y comienzas a entender que tú eliges desde donde las vives, dejas de sentirte atrapado. Dejas de sentir que todo depende de lo que pase. Porque comprendes que lo importante no es cuando ocurrirá algo, sino desde dónde lo estás esperando. Porque ese desde dónde ya es una elección. Y esa elección ya es un movimiento. Y ese movimiento ya te está llevando a un lugar. Aunque todavía no lo veas. Pero lo vas a ver. Porque cuando te alineas con una versión, es solo cuestión de tiempo. Para que el tiempo mismo te la muestre. No tienes que esperar, tienes que asumir. Durante mucho tiempo has vivido esperando. Esperando el momento correcto. Esperando sentirte listo. Esperando que algo cambie afuera, para recién entonces cambiar tú. Esperando señales. Esperando resultados. Esperando confirmaciones. Como si la vida tuviera que moverse primero, para darte permiso de ser quien quieres ser. Pero hay algo que necesitas ver con claridad. Nada cambia mientras tú sigas esperando. Porque al esperar, te mantienes en el mismo lugar, en la misma identidad, en la misma percepción, en la misma versión de ti. Y desde ahí, no importa cuánto desees algo diferente, sigues eligiendo lo mismo. No porque no quieras cambiar, sino porque sigues siendo la misma persona que aún no lo tiene. Y esto no es una crítica, es una invitación a ver algo que transforma todo. No necesitas esperar a convertirte en alguien distinto para vivir diferente. Necesitas asumir que ya lo eres. No como una mentira, no como un autoengaño, sino como una decisión interna. Una decisión que no depende de pruebas, ni de resultados, ni de aprobación externa. Una decisión que ocurre en silencio, pero que cambia todo. Porque en el momento en el que asumes algo como real, aunque aún no lo veas, tu forma de vivir cambia. Tu forma de pensar cambia. Tu forma de sentir cambia. Tu forma de reaccionar cambia. Y eso, inevitablemente, cambia tu experiencia. Pero aquí es donde muchos se confunden. Creen que asumir es repetir palabras. Creen que es convencerse a la fuerza. Creen que es ignorar la realidad. Y no es eso. Asumir es sentir. Es habitar internamente una versión de ti, como si ya fuera natural. Es dejar de actuar desde la carencia y empezar a responder desde la plenitud, aunque aún no haya evidencia. Es dejar de esperar a sentirte seguro y empezar a moverte desde la seguridad, aunque no tengas garantías. Porque lo que transforma tu vida no es lo que dices, es desde donde lo dices. No es lo que haces, es quién eres mientras lo haces. Y cuando asumes, no estás fingiendo, estás cambiando el punto de partida. Estás dejando de vivir desde cuando lo tenga, para empezar a vivir desde ya es parte de mí. Y eso se siente diferente. Se siente más estable, más claro, más silencioso. No necesita validación, no necesita urgencia, porque ya no estás persiguiendo, estás habitando. Y desde ese lugar, dejas de reaccionar como antes. Las mismas situaciones, pero con otra respuesta. Las mismas personas, pero con otra percepción. Las mismas circunstancias, pero con otra energía. Y eso empieza a generar algo nuevo. No porque estés forzando el cambio, sino porque ya no estás alimentando lo mismo. Porque cuando asumes una nueva versión de ti,
automáticamente dejas de sostener la anterior. Y eso abre espacio. Espacio para que algo distinto aparezca. Pero no necesitas buscarlo. No necesitas perseguirlo. Porque ya no estás en el mismo lugar. Te moviste. Internamente. Y ese movimiento, aunque nadie lo vea, aunque nada externo haya cambiado todavía, es suficiente. Porque todo lo que ocurre afuera responde a eso. No de inmediato, no siempre de forma visible, pero sí de forma inevitable. Porque cuando cambias la forma en la que te percibes, cambias la forma en la que eliges. Y cuando cambian tus elecciones, cambia la versión de tu vida que experimentas. Por eso, no tienes que esperar a que algo suceda. No tienes que esperar a sentirte preparado. No tienes que esperar a que las condiciones sean perfectas. Porque si sigues esperando, sigues afirmando que aún no es tu momento. Y eso también es una asunción. Una que mantiene todo igual. Pero cuando decides asumir, aunque sea por un instante, aunque sea en silencio, aunque nadie más lo sepa, algo cambia. Se rompe el ciclo. Se abre una posibilidad. Y tú empiezas a vivir desde otro lugar. No desde lo que falta, sino desde lo que ya es. No desde la duda, sino desde la certeza. No desde la espera, sino desde la presencia. Y en ese momento, aunque aún no lo veas, aunque aún no haya pruebas, ya no eres la misma persona. Porque ya no estás esperando que la vida te dé algo. Estás viviendo como alguien que ya lo tiene. Y eso lo cambia todo. Así se cambia un destino sin luchar contra él. Durante mucho tiempo, has creído que cambiar tu vida requiere esfuerzo constante, disciplina extrema, control absoluto, luchar contra lo que no te gusta hasta vencerlo. Te enseñaron que si algo no funciona, debes corregirlo. Que si algo te limita, debes romperlo. Que si algo se repite, debes enfrentarlo. Y aunque eso puede parecer lógico, también es lo que te ha mantenido en el mismo lugar. Porque luchar contra lo que es, solo lo sostiene. Le das atención, le das energía, le das continuidad. Y sin darte cuenta, sigues alimentando aquello que quieres cambiar. Pero hay otra forma. Una que no se basa en la lucha, sino en la comprensión. Una que no intenta destruir lo que no quieres, sino dejar de sostenerlo. Porque no necesitas pelear con tu realidad. Para transformarla, necesitas moverte. No en el espacio, sino en tu estado. Porque tu destino no es algo fijo. Es una trayectoria. Una dirección que se sostiene. Mientras tú permanezcas en el mismo punto interno. Y si cambias ese punto, la trayectoria cambia. Sin forzar, sin empujar, sin resistir, simplemente se redirige. Y esto no ocurre por accidente. Hay una forma de hacerlo. Una forma simple, pero profunda. Una forma que no depende de esfuerzo, sino de claridad y repetición. Todo comienza con algo esencial. El deseo. Pero no cualquier deseo. No uno difuso. No uno que cambia cada día. Sino uno claro. Uno que puedas sentir. Uno que tenga significado para ti. Porque el deseo es el primer movimiento. Es la señal de que hay una versión de tu vida que ya estás listo para experimentar. Pero no basta con desearlo. Necesitas darle forma. Necesitas traducir ese deseo en una experiencia concreta. No en una idea lejana, sino en un momento específico. Un instante que ocurriría si ese deseo ya fuera real. Algo simple. Un gesto. Una conversación. Una sensación. Algo que implique que ya sucedió. Y aquí es donde todo cambia. Porque en lugar de intentar llegar ahí, vas a empezar desde ahí. No en el mundo externo, sino en tu experiencia interna. Y para hacerlo, necesitas desacelerar. Detener el ruido. Soltar la urgencia. Relajar el cuerpo.
Entrar en ese estado donde no estás dormido, pero tampoco completamente activo. Ese espacio donde la mente se suaviza y la resistencia baja. Y ahí, sin esfuerzo, empiezas a vivir esa escena. No como espectador, no como alguien que observa desde lejos, sino como quien está dentro, sintiendo, percibiendo, participando, como si estuviera ocurriendo ahora. Aquí, en este momento, sientes el ambiente, escuchas las palabras, percibes las emociones. No lo piensas, lo vives. Y al hacerlo, algo dentro de ti responde. Porque no distingue entre lo que está ocurriendo afuera y lo que estás experimentando con intensidad dentro. Solo registra. Esto es real. Y ese registro comienza a cambiar tu estado, tu percepción, tu identidad. Y cuando eso cambia, ya no estás en el mismo punto. Ya no estás en la misma trayectoria. Te moviste. Y ese movimiento, aunque sea interno, es suficiente. Pero hay algo importante. No necesitas hacerlo una sola vez. Necesitas sostenerlo. Repetirlo. No desde la obligación, sino desde la familiaridad. Como quien recuerda algo agradable. Como quien vuelve a un lugar conocido. Sin tensión, sin esfuerzo. Solo presencia. Y con el tiempo, eso que antes parecía imaginario, empieza a sentirse natural. Lo que antes requería intención, empieza a surgir solo. Y lo que antes parecía lejano, empieza a acercarse. No porque lo estés atrayendo, sino porque te estás alineando. Porque ya no estás esperando que ocurra. Ya estás viviendo desde ahí. Y entonces, sin darte cuenta, tu comportamiento cambia. Tus decisiones cambian. Tus respuestas cambian. Y con ellas, tu experiencia también. No necesitas controlar cada paso. No necesitas saber cómo va a suceder. Porque cuando el final está claro, los medios aparecen. No como coincidencia, sino como consecuencia de haber cambiado el punto de origen. Y en ese momento, te das cuenta de algo que antes no veías. Nunca se trató de cambiar el mundo. Se trató de cambiar desde donde lo vivías. Y cuando eso ocurre, el mundo ya no necesita ser forzado. Porque responde. Se ajusta. Se reorganiza. No para complacerte, sino para reflejarte. Y entonces entiendes que cambiar tu destino no era luchar contra lo que estaba pasando. Era dejar de sostener la versión de ti que lo estaba generando y empezar a vivir como quien ya es distinto, aunque aún no haya pruebas, aunque aún no sea visible, porque ahora sabes que lo visible siempre llega después. Nunca estuviste perdido, solo estabas viendo una versión. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No es coincidencia que estas palabras hayan encontrado espacio en ti, ni que algo dentro de ti haya decidido quedarse, escuchar, sentir. Porque hay una parte de ti que ya sabía todo esto. No con palabras, no con lógica, sino con una certeza silenciosa que siempre ha estado ahí. Esa sensación de que hay algo más. De que la vida no puede ser solo lo que ves. De que lo que sientes tiene más peso que lo que aparenta. Y ahora, ya no puedes ignorarlo. Porque aunque tu mente intente volver a lo conocido, aunque intente reducir todo esto a una idea más, algo dentro de ti ya se movió. Y cuando algo se mueve ahí, no hay forma de volver completamente atrás. Porque ahora sabes que no estabas atrapado, que no estabas perdido, que no estabas repitiendo tu vida por falta de capacidad, ni por falta de oportunidades, sino por falta de conciencia. Porque estabas viviendo desde una versión de ti que creías fija, una versión que adoptaste, que repetiste, que defendiste, sin darte cuenta de que podías soltarla. Pero ahora, ya viste que hay más, que no eres una sola historia,
Que no eres un solo resultado. Que no eres lo que te pasó. Eres quien decide desde dónde vivir lo que pasa. Y eso cambia todo. Porque ya no necesitas que el mundo sea diferente para sentirte en paz. Ya no necesitas que todo encaje para sentirte completo. Ya no necesitas esperar a que algo llegue para sentir que estás avanzando. Porque entendiste algo más profundo. Que la vida no empieza cuando algo cambia afuera. Empieza cuando tú cambias por dentro. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Cuando dejas de repetir y empiezas a observar. Cuando dejas de esperar y empiezas a asumir. Y tal vez aún no lo veas reflejado completamente. Tal vez todavía haya partes de tu vida que se sientan iguales. Pero eso no significa que nada cambió. Significa que el cambio ya comenzó. Y como todo lo que nace en lo invisible, requiere un poco de tiempo para mostrarse. No como recompensa, sino como extensión natural de lo que ya eres. Por eso, no te apresures. No te exijas ver resultados inmediatos. No vuelvas a dudar, solo porque aún no es visible. Recuerda, lo que sostienes con verdad termina tomando forma. Y tú ya empezaste a sostener algo distinto. Más consciente. Más claro. Más real. Y aunque a veces olvides, aunque a veces vuelvas a lo automático, aunque haya momentos donde todo parezca igual, ya no eres la misma persona. Porque ahora sabes que siempre estás eligiendo, que cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida, cada forma en la que te percibes, es una dirección. Y esa dirección te está llevando a una versión específica de tu vida. Así que no te preguntes tanto qué va a pasar. Empieza a observar desde dónde lo estás esperando. Porque ahí, en ese espacio interno que casi nadie ve, es donde todo se define. Y no necesitas hacerlo perfecto. No necesitas tener claridad absoluta. No necesitas controlar cada detalle. Solo necesitas recordar, una y otra vez, que no estás separado de lo que buscas. Que no estás esperando algo externo, sino reconectando con una versión de ti, donde eso ya existe. Y poco a poco, sin esfuerzo, sin lucha, sin forzar nada, vas a empezar a notarlo. En tu forma de hablar, en tu forma de decidir, en tu forma de responder. Y eventualmente, en lo que ocurre afuera. Porque la vida no responde a lo que quieres. Responde a lo que eres. Y ahora, tienes la capacidad de elegir eso. No desde la presión. No desde la necesidad. Sino desde la conciencia. Y eso es libertad. No la que depende de circunstancias. Sino la que nace dentro de ti. La que no se pierde. Aunque todo cambie. La que permanece, aunque no haya certezas. Porque ya no estás buscando controlar la vida. Estás aprendiendo a vivirla. Desde un lugar más profundo. Más real. Más tuyo. Y cuando eso se vuelve natural, ya no necesitas respuestas. Porque te conviertes en alguien que sabe confiar. No en lo que ve, sino en lo que es. Y desde ahí, todo lo que antes parecía lejano empieza a acercarse. No como algo nuevo, sino como algo que siempre estuvo esperándote. Esperando a que recordaras que nunca estuviste fuera del camino. Solo estabas viendo una versión. Y ahora puedes elegir otra. Y ahora, antes de irte, quédate un instante más. No para mí, sino para ti. Porque si algo dentro de ti se abrió hoy, si una parte de ti sintió paz, claridad, o simplemente un pequeño despertar, no lo dejes aquí. No lo cierres al salir de este video. Haz algo con esto. Darle me gusta no es un gesto vacío. Es una forma de afirmar: esto que sentí importa. Y suscribirte es elegir seguir en este camino. Es permitirte seguir escuchando, recordando, despertando.
porque hay algo que necesitas entender. No siempre vas a tener estos momentos de claridad. Pero sí puedes crear el hábito de volver a ellos, de buscar espacios que te regresen a ti. Y este puede ser uno de ellos. Así que si hoy sentiste algo diferente, no lo ignores. Sosténlo. Protégelo. Y vuelve cada vez que lo necesites. Porque no estás caminando solo. Y lo que estás empezando a recordar puede transformar toda tu vida.